Bueno, mecanismo de intercambio gaseoso. ¿Sabe lo que nos falta? Muchísimo, pero no importa. Nosotros vamos, el objetivo eh, lo vamos a alcanzar. Ventilación, perfusión. Esto es una BQ, la BQ. La BQ es un tema trascendental. Entender esta diada o unidad es fundamental para eh, poder ventilar bien, adecuadamente a nuestro paciente. Porque no es todo, no es solamente el volumen o el oxígeno que administremos para mejorar la oxigenación. Aquí es importante también la perfusión. ¿Eh? Por eso hablamos claramente de la BQ. Inclusive en la clase del día viernes vamos a trabajar sobre un caso que se nos pueden presentar en cualquier unidad crítica o no crítica, y relacionado justamente a esto de la ventilación perfusional, lo que es la BQ. La importancia de reconocer esta disfunción y cómo ubicamos al paciente por ejemplo, en una situación determinada, relacionada justamente a la BQ, ¿no? A la ventilación perfusión. Bueno, aquí vemos que la B en esto, cuando hablamos de BQ, la B es siempre la ventilación y la Q es siempre la perfusión. Está siempre, como siempre la B está adelante, siempre hablamos que cuando la BQ es mayor a 1, quiere decir que la ventilación es mayor que la perfusión. Cuando la BQ es igual a 1, la ventilación y la perfusión es igual. Cuando la BQ es menor, la ventilación es menor. Pues si recuerden, siempre hablamos primero de la B. Si es mayor la ventilación, es mayor aún, mayor. Quiere decir que ventila más que perfunde. Y si es menor, la BQ va a ser menor, porque va a ventilar menor que lo que perfunde. ¿Sí? BQ es relación ventilación-perfusión. Y aquí vemos un alvéolo ventilado y bien perfundido. El capilar a nivel, eh, digamos, de la estadiada del alvéolo capilar, tiene el diámetro de un cabello, donde pasa un glóbulo rojo a la vez, uno detrás de otro, continuo, allí, un glóbulo rojo a la vez, y se expone a la unidad aérea alveolar para realizar la hematosis. Normalmente, en la primer tercio de la exposición, ya eliminó todo el dióxido de carbono y se oxigenó todos los globos rojos que pasaban. Esto cambia cuando hay una disfunción, ya sea en la perfusión o en la ventilación, pero un alvéolo normal, bien perfundido y bien ventilado, ya en el primer tercio de la exposición ya se oxigenó todo, los globos rojos se oxigenan, o sea, la hemoglobina se carga de oxígeno y libera el dióxido de carbono al alvéolo para ser expulsado en la expiración. ¿Mm? Entonces, para que esta exposición en la membrana, para que pueda haber la hematosis, este cambio de gases, tiene que estar bien ventilado y bien perfundido. Aquí vemos un poco lo que hemos hecho referencia a las presiones. Si decíamos que en la presión ambiental el oxígeno al 21% generaba una presión parcial, parcial porque de la totalidad de los gases, que era la presión barométrica, el 21% respondía al oxígeno y generaba una presión cercana a los 160, 159 milímetros de mercurio, ¿verdad? Bueno, en la medida que va ingresando por la boca y en la medida de que se va ingresando a nivel alveolar, esa presión de oxígeno se va reduciendo. ¿Por qué? Porque aparecen otras presiones, el dióxido de carbono y la presión del vapor de agua, que no está en la atmósfera. Entonces, en la medida que va ingresando el aire, el oxígeno, la presión va cambiando por este tema de la ley de Dalton, ¿no? Que decían que la sumatoria de las presiones es la que genera una presión final, ¿verdad?
Fantástico. Entonces aquí vemos que en la medida que va descendiendo, esa presión de parcial de oxígeno es, a nivel alveolar es cercana a los 104 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio. Y partimos de 150, ¿verdad? 159. Bien. Y el dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono es de 44 milímetros de mercurio, promedio, aproximadamente. Bien. Fantástico. Y aquí vemos la presión, lo conformado a nivel alveolar. Aquí tenemos entonces el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y la presión de vapor del agua. Diferentes presiones y gases que en la suma 760 a nivel del mar, ¿verdad? Bien. En la medida de que aquí está perfundiendo, el corazón está perfundiendo la sangre a través del capilar, se produce sed dióxido de carbono, toma oxígeno, ¿sí? La presión parcial de oxígeno también desciende porque se produce una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada, lo que hace que caiga parte de esa presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno, cuando uno toma toma un gas, una muestra de gas, una cosa es la saturación y otra cosa es la presión parcial de oxígeno. La saturación es cuánto está cargada la hemoglobina de oxígeno. O sea, no puede ser más del 100%, ¿verdad? El 100% es la totalidad. Y la presión parcial de los gases, en este caso de oxígeno, estamos hablando, es el gas que está disuelto en el plasma y genera una presión en la pared del capilar, ¿sí? Y esa es la presión que lo normal es de entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿sí? A nivel del mar. Bien, entonces vemos que también se cae la presión, esta presión alveolar va reduciéndose porque también hay parte de sangre del propio, a ver, el pulmón, las células pulmonares requieren de oxigenación que no para la vida, de su propia célula de sostén, la propia célula al alvéolo, requieren oxígeno para su propia célula. Ese oxígeno en su propia hematosis, mejor dicho, en su propia respiración celular, libera dióxido de carbono y su propia sangre, cuando no pasa a oxigenarse y se mezcla con sangre que viene oxigenada, o sea, parte del parénquima, que sangre que va a oxigenar en el propio pulmón, se mezcla y va al corazón izquierdo, se mezcla a través de las venas pulmonares, corazón izquierdo, y empobrece de alguna manera la sangre que venía, que ya se arterializó, que ya se oxigenó. Entonces se reduce la presión parcial de los gases justamente porque ya se dio parte del oxígeno a la propia estructura pulmonar de sostén. Por eso es que se reduce, cuando uno habla de gases arteriales, lo normal es de 80 a 100, es menor que la presión a nivel alveolar, pero tiene que ver con la mezcla, con el Jun, que es normal fisiológico que ocurre. Sí, bien. Y la presión parcial del dióxido de carbono se redujo de los 45 o 50 que viene en sangre venosa, se reduce a 40 por un promedio porque cede a nivel alveolar, por la diferencia de presiones de un lado al otro, ¿no? de la membrana. Aquí vemos eh, una, la respiración, lo mismo, pero aquí vemos la respiración celular, ¿sí? Yo quise mover abajo, estamos bien, ¿no? Porque por ahí, a ver si dejo de compartir pantalla, estoy bien ahí, ¿no? ¿Sí? Sabe, ok, no hay problema, Ok, licenciado. ok, ok. Sí, porque moví acá y me pareció que por ahí dejé de compartir. Bueno, la respiración celular. Bien, aquí vemos que claramente a nivel cardíaco perfunde, la sangre venosa se arterializa a nivel del capilar,
entrega oxígeno y cede dióxido de carbono al alvéolo, ¿verdad? Bueno, sale de esa sangre, sale aquí con una presión de entre 95, 90, 100 milímetros de mercurio. Estamos siempre viendo a nivel del mar. Cuando llega a través de los capilares, va transportada en la mayor porcentaje, y vamos a ver bien una plaquita ahora, de adherida a la hemoglobina del glóbulo rojo. Solamente un 3% va disuelto en el plasma. O sea, la mayor proporción de oxígeno va adherida a la oxihemoglobina, a la hemoglobina del glóbulo rojo. Esto es vital porque y esto se hace evidente más cuando el paciente, por ejemplo, está anémico. Si caen los transportadores de oxígeno, o sea, la hemoglobina, claramente hay una respuesta fisiológica que tiene que ver con un incremento en la frecuencia respiratoria para compensar la caída de los transportadores, por ejemplo. Entonces, el oxígeno es aquí, que es tomado por la oxihemoglobina, cuando llega, está aportado en el plasma, y a nivel celular, a nivel cercano a la célula, cede ese oxígeno por diferencia de presión, cede ese oxígeno a la célula. La célula toma ese oxígeno y con los nutrientes que genera, que los nutrientes de los alimentos, los realiza la combustión y genera ese trifosfato de adenosina, el ATP, que tiene que ver con la energía para desarrollo de su propia célula. O sea, si yo tengo una célula que genera hormonas, es fundamental la respiración celular para también tener la energía suficiente para generar la hormona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la respiración celular, de acuerdo al nutrimiento que digamos, los alimentos, hay un coeficiente respiratorio, o sea, por cada oxígeno, cada molécula de oxígeno libera 0,8 de dióxido de carbono. O sea, en la respiración celular, por cada molécula de oxígeno libera 0,8 de dióxido de carbono. Y eso tiene que ver puntualmente el proceso de respiración, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver, y muy importante, porque de acuerdo al nutrimiento, si yo le administro hidrato de carbono, la dieta es rica en hidrato de carbono, en la respiración celular, en este coeficiente respiratorio es 1,1, se acerca a 1,1, entonces la producción de dióxido de carbono es mayor. Entonces la producción de dióxido de carbono está relacionado con el catabolismo celular, está relacionado con los alimentos, está relacionado justamente con esta energía que se produce en la respiración celular. ¿Sí? Entonces, parte de esa caída de presión, claramente aquí estamos hablando de que una sangre arterial, 95 milímetros de mercurio, cede a la célula para que justamente genere energía, cae a 40 milímetros de mercurio. O sea, de 95 cae a 40. Y esta es la sangre venosa. Cuando uno hace un laboratorio y quiere saber si la sangre que saca quiere gas por gases, por ejemplo, si son arteriales o venosos, tienen que ver puntualmente con esto, con la presión parcial de oxígeno, que vemos que cuando se dio a la célula quedó con poca presión, en este caso 40 milímetros de mercurio. Entonces, también la gran mayoría de ese dióxido de carbono que genera en la respiración celular está aportada a través de lo que se llama carboxihemoglobina, o sea, la hemoglobina saturada que se dio oxígeno y lleva nuevamente por la sangre a exponerse a la vía respiratoria para ceder ese dióxido de carbono y tomar oxígeno. Aquí vemos, el 70% está unido a la hemoglobina de ese dióxido, porque ya se dio el oxígeno, entonces cede oxígeno a la hemoglobina y toma dióxido de carbono,
en el 70%, 27% está unido al bicarbonato y el 3% está libre y es el que genera puntualmente esta presión parcial de 40, 50 milímetros de mercurio. O sea, la presión parcial del oxígeno, ¿qué es? Es el oxígeno que está disuelto en el plasma y que genera una presión a nivel de capilar. En la presión parcial de dióxido de carbono es exactamente lo mismo. Es la presión del dióxido de carbono que no es que está, el que está unido a la hemoglobina, sino que está libre en el plasma y genera una presión contra la pared de capilar, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí ya identificamos las presiones, que era diferente a la saturación, ¿verdad? Saturación es porcentaje, presión es otra cosa. Bueno, y aquí vemos lo que normalmente hablamos a veces de lo que es una unidad, la membrana alveolo-capilar, que el gas difunde rápidamente sin ninguna interferencia de un lado al otro, porque la estructura lo permite, el gas es afín, es difusible a esa unidad y difunde por diferencia de presión. Pero cuando se pone a analizar cada estructura, el gas tiene que pasar, primero tenemos que está el epitelio de la célula alveolar, la membrana basal y el intersticio, que tiene que ver con el intersticio, con la separación o las diferentes células, la pared de capilar del endotelio, el plasma, entrar al eritrocito, la pared propia del eritrocito. O sea, tiene que pasar una serie de elementos anatómicos, si hablamos celulares, que en caso de que esté afectado, o sea, por ejemplo, aquí ahora en este mismo ejemplo, que es exactamente el mismo, pero vemos que están las estructuras más grandes. ¿Y por qué puede pasar? Si yo tengo por ejemplo, una neumonía, la membrana, el tamaño de la membrana, el espesor de la membrana, o una fibrosis pulmonar, eh, eh, vemos que y se ven en COVID y todo, ¿no? Se ve que la estructura de la membrana del alvéolo y el intersticio, ¿no? Está ocupado y entonces los gases son más difíciles de pasar de un lado al otro. Se necesita mucho más tiempo, se necesita reclutar, abrir más los alveolos. ¿Por qué? Porque la tendencia que tienen, como hemos dicho, las moléculas de contraerse, un pulmón húmedo y afectado puntualmente por ejemplo, entre otras cosas, por COVID. Entonces, esto requiere más tiempo porque el paso de los gases es mucho más dificultoso. Por eso es que cuesta mucho alcanzar una adecuada saturación. Se trabaja mucho en formas específicas. Ya vamos a hablar mucho de la pronación y de la forma como ventilamos a un paciente estresado en este caso por COVID o por lo que fuese. Hoy vemos muchos pacientes COVID, por eso vamos a hacer referencia bastante a ese tema. Un poco más de lo mismo, simplemente acá ahora ponernos en contexto de leyes físicas. Por ejemplo, la ley de Fick dice la tasa de difusión, que tiene que ver con el paso de gas de un lado al otro a través de una lámina de un tejido, de lo que estamos hablando, es directamente proporcional al área de difusión. Cuando más área de difusión, cuando los alveolos están más ventilados o están abiertos o están reclutados, la difusión se ve facilitada. A la diferencia de presiones parciales de un lado y del otro de la membrana, cuando yo administro, eh, estoy ventilando bien al paciente y tengo adecuadas presiones parciales de oxígeno, pues está sano, y del otro lado tengo menor, entonces pasa rápidamente para estabilizar, para igualar las presiones y pasa, y es donde como se produce la difusión,
por la diferencia de las presiones parciales de los gases, la solubilidad del gas en el tejido. Dijimos que el oxígeno es mucho más soluble que el nitrógeno. Por eso se difunde rápidamente digamos, el oxígeno, a diferencia del nitrógeno que lo hace más lento. ¿Difunde el nitrógeno? Claro, sí, en un momento sí, difunde porque cuando un alveolo está ectasiado, quiere decir que el oxígeno se reabsorbió, por ejemplo, si tuvo abierto ese alvéolo, y también el nitrógeno que tenía, o sea que parte también llega a difundirse. Pero difunde muchísimo más, porque más rápido el oxígeno, porque tiene mayor solubilidad de ese gas en el tejido. Y es inversamente proporcional al espesor. Cuando más espeso, más grueso es, más difícil claramente que pase los gases, y al peso molecular del gas. Por ejemplo, si hablamos de el helio con respecto al oxígeno, el helio con el helio también podemos oxigenar. Es más, en patología, pacientes que eh, están en ventilación mecánica y que son totalmente y con una hipoxia refractaria, o sea que a pesar de la máxima concentración no logran mejorar la tasa de oxigenación. Por ejemplo, el helio es más difusible, y si el oxígeno le va a costar difundir a través de la membrana, el helio, por su peso molecular menor, va a difundir con mayor facilidad y va a permitir la oxigenación. Eh, bien. El estado, bueno, aquí el estado ácido-base es un pH arterial normal de 80 a 100 milímetros de mercurio, que siempre hablando a nivel del mar. Eh, eh, Esto hay tabla de conversión, que se hace a nivel laboratorio, que puede estar en otra altura, pero hacen la conversión y es como si estuviese a este nivel. La presión venosa es de entre 30 y 40 milímetros de mercurio, y esto es claramente, aquí vemos la diferencia cuando es arterial y venosa. La presión de dióxido de carbono normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio, arterial. La venosa es mayor. El pH normal es 7,35 a 7,45, y el venoso es más ácido, de 7,30 y 7,40. Y mucho tiene que ver con el incremento del dióxido de carbono, ¿no? Que es un gas volátil pero ácido. Acidifica el pH. Con respecto a la oxigenación tisular, a nivel de las células, es dependiente de la ventilación alveolar, claramente, de cómo ventile, ¿no? De la difusión alveolo capilar, de cómo difunda, ¿no? Que ya hablamos del grosor de la membrana, de la permeabilidad, del reclutado, todo lo que hemos visto hasta ahora, de la perfusión capilar, o sea, de la sangre que le lleve, que bombee el corazón y la sangre que le llegue a ese capilar, y de la relación ventilación-perfusión, la BQ.